El número de muertos, de heridos, de mutilados que cada año causa el tránsito en el Ecuador es motivo de obvio, de indispensable preocupación. Pero ¿qué se puede hacer para que la peligrosidad del tránsito en el Ecuador disminuya un poco? Un experto en el tema, el licenciado Guillermo Abad, director de la organización Justicia Vial, está hoy en la República.es. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Buenos días. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque el tránsito en el Ecuador es peligroso, la gente no cumple las normas de tránsito, muchas veces ni las conoce, es un tránsito desordenado, caótico, prepotente, alevoso, peligroso. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero creo que todas las herramientas jurídicas y las normas técnicas las tenemos. Lo que tenemos que hacer y debemos exigir, porque se estaría conculcando un derecho pleno que es la seguridad vial de los ecuatorianos, es exigir que se cumpla esta normativa jurídica. O sea, la ley de tránsito. La ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Mire usted que, para que la gente se dé cuenta en qué problema estamos inmersos, tenemos 13 muertos por día y 139 heridos. 13 muertos por día. Por supuesto, y estos datos son datos basados en instituciones del Estado, como la Superintendencia de Bancos, que es la que registra las indemnizaciones que hace el sistema del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Y esto nos ha determinado que tenemos 13 muertos por día y 139 heridos. Esto realmente es algo netamente preocupante, porque el Ecuador está considerado entre los países más vulnerables de la región por la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Pero por qué se dan estos siniestros? ¿Cuáles son las causas, las razones? La inobservancia a la ley. El siniestro de tránsito per se responde a una inobservancia de la ley que inicia desde el propio organismo de control, y el conductor, que es el imprudente, es el detonante de esta inobservancia. Y me permito poner un ejemplo, si usted me lo permite. Nos hemos preguntado por qué razón, alguna vez nos hemos preguntado por qué razón el conductor va a exceso de velocidad en las carreteras, principalmente del transporte público. Porque tiene una sobreoferta de rutas y frecuencias, tiene una sobreoferta de buses. Entonces esa persona... ¿Hay una sobreexistencia de buses en el Ecuador? Sí, en un 200%. Dato o sea, hay el doble de buses de los necesarios. En las principales rutas del país, y dato que fue determinado por el propio Consejo Nacional de Tránsito en el año 2006, a través de un estudio. Para ser más exacto, existen 142.600 frecuencias para 3.062 rutas, y eso evidentemente genera una sobreoferta de buses. O sea, eso significa que los buses, para tener suficientes pasajeros y así poder hacer negocio, se lanzan a correr sin control por las carreteras en busca de cazar pasajeros, y eso aumenta la peligrosidad. ¿A eso se refiere usted? Efectivamente, es muy común ver que los conductores, pongo el ejemplo más claro, salen Quito-Ambato, prácticamente a las 9 de la mañana, 5 buses diferentes cooperativas hacia el mismo destino, y cada uno sale con 3, 4 pasajeros. Entonces ese conductor apenas sale del terminal terrestre, ya sale presionado a competir con los otros. Y empieza a correr. Pero ahí debería haber una policía de tránsito, una normatividad de tránsito. Ahí lo que debería darse es la reversión de las rutas y frecuencias que está establecido en la ley. ¿Pero por qué no se revierten estas rutas y frecuencias? Porque la comercialización irregular de estos cupos son los que han determinado un lucrativo negocio, que evidentemente en el momento en el que se logre revertir las rutas y frecuencias, vamos a darnos cuenta de quiénes han sido los que irregularmente han lucrado de un bien del Estado como si fuera un bien privado. O sea, usted se refiere a los famosos puestos en las cooperativas. Efectivamente. La negociación de esos puestos ha hecho que la ley se incumpla porque hay demasiados intereses económicos en juego. Efectivamente, y ese valor del número en dólares de lo que se ha comercializado de manera irregular llega a los $300 millones. De manera irregular. Irregular. ¿Y por qué digo irregular? Porque desde el año 99 hasta la fecha han estado prohibidos los incrementos de cupos, es decir, incrementar el número de unidades en las operadoras de transporte interprovincial, y evidentemente estaban prohibidos porque había una sobreoferta. Sin embargo, en muchos de los casos se entregaron
incrementos de cupos sin tener ni estudio jurídico ni estudio técnico, y además la prohibición que está vigente. Y esto que le acabo de mencionar, nosotros lo hemos presentado como denuncia a la Fiscalía, porque reitero, detrás de esta comercialización irregular existe un gran negocio. ¿Y la autoridad estatal? La autoridad estatal lo que tiene que hacer en este momento, como manda la ley... ¿Y no está haciendo? Está incumpliendo. Mire usted de que el primer plazo para la reversión de las rutas y frecuencias fue el 7 de agosto del 2010. Del 7 de agosto del 2010 hasta el 29 de marzo del 2011, todo el transporte público de pasajeros operó ilegalmente. ¿Por qué razón? Porque debían haberse revertido las frecuencias y fenecía el título habilitante del permiso de operación, puesto que en reemplazo de este ingresaba el contrato de operación, que es una figura jurídica que le permite tener mejores condiciones al usuario. Ahora, eso en materia de transporte público, pero los miles de vehículos privados que ingresan cada año a las calles y a las rutas del Ecuador, normalmente por el desconocimiento o por el quemimportismo de sus conductores, no cumplen las leyes básicas de tránsito, curvan sin poner direccionales, se paran en cualquier parte y creen que con poner las luces pueden pararse en donde quiera, especialmente los taxistas, creen que ponen las lucecitas y se pueden parar donde les venga absolutamente en gana. La mayor parte de los nuevos conductores no saben manejar, saben la parte mecánica, pero no tienen ni idea de las normas de tránsito. Todo eso que hace que el tránsito en el Ecuador sea caótico y por lo tanto peligroso. ¿Qué se está haciendo al respecto? La causalidad de la siniestralidad vial, a nuestro criterio de justicia vial y covial, radica en 3 puntos fundamentales: la falta de educación, la falta de conciencia y un irrespeto casi total de la ley. Y la falta de educación es lo que genera un tránsito caotizado, porque la gente no conoce las normas de tránsito. Y tampoco hay ninguna campaña pública, ninguna campaña oficial de divulgación de las normas de tránsito. Efectivamente, y mire usted lo que dice el artículo 4 de la ley, que a mi criterio es el más importante de todos. El Estado tiene la obligación de garantizar la capacitación a todo nivel de los ciudadanos en lo que transporte. Evidentemente no está cumpliendo. No se está cumpliendo. Y la segunda parte de este artículo es la más importante, porque es un proceso generacional. Todos los establecimientos educativos deben tener dentro de su pensum de estudios la asignatura de educación vial, y para que esto se dé, debió haberse firmado en el febrero del 2009 un convenio entre el Ministerio de Educación y en ese entonces la Comisión Nacional de Tránsito. Y no se ha hecho. Y tampoco se ha hecho. Entonces, ¿cómo podemos pedir a una persona que sea consciente si nunca tuvo el conocimiento, y el conocimiento se adquiere a través de la capacitación, si nunca tuvo esto? Pero también hay otro hecho. La mayor parte de los conductores, por lo menos de los conductores urbanos, saben que para curvar hay que poner direccionales. Saben. No lo hacen y no hay quien les diga nada. Los policías de tránsito, porque la policía yo creo que en el Ecuador es muy eficiente, salvo en tránsito fracasó. Cuando alguna vez hay un policía de tránsito en las calles, lo que se preocupa es del cinturón de seguridad y no de la transgresión de las normas que se cometen constantemente. Entonces, ¿no es también un problema de insuficiencia o de deficiencia de la policía de tránsito? El control es sumamente importante. Y ese control tiene que estar de la mano con una ley que tiene que ser severa pero justa. Justa en el sentido de que el presunto contraventor tenga la oportunidad de defenderse y la persona que esté, en este caso el agente de tránsito que se convierte en un acusador, tener la capacidad de demostrar que efectivamente ese presunto contraventor cometió o no la infracción. Y es un tema de actitud que está ligado también al conocimiento y a la educación. Porque mire usted que cualquier ciudadano ecuatoriano que tiene la oportunidad de viajar al extranjero y que aquí es un irresponsable para conducir, llega a un país de primer orden desarrollado y se convierte en un ejemplar ciudadano, ¿no? Es más, se preocupa y pregunta a sus familiares o al que vaya a visitar, al amigo, bueno, ¿cómo es que se maneja acá? ¿Cuáles son las multas? Y si dice 50 millas por hora, pues va a 40 por si acaso. Claro, y se cambia de carril poniendo las direccionales y no se detiene donde le da la gana y cumple todas las normas. Aquí hace lo que le parece, porque además no hay quien lo controle. Y porque no hay quien lo sancione. Y si es que se le sanciona, simplemente hay la manera para arreglarlo de manera extrajudicial, por decirlo menos,
¿Usted está hablando de sobornos, de coimas? Claro, hay muchos de los casos en los que se arregla, y se ha arreglado, y todo el mundo lo sabe, de que se ha arreglado la contravención en la esquina de cualquier intersección de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que nosotros hemos solicitado a la policía? Porque la policía en esto tiene razón y dice, esto es un problema de la corrupción, es de doble vía, tanto el que da como el que recibe, y eso es muy cierto. Pero yo creo que para romper aquello, la policía ha sugerido de que las personas denunciemos, y yo les he dicho que la denuncia no surte efecto. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que para presentar una denuncia debe tener el elemento probatorio. Si no tiene el elemento probatorio, pues entonces se metió en un gran problema el denunciante. Entonces yo lo que he sugerido es que la policía haga sus operativos de inteligencia, como lo hace para determinar quiénes son los que roban celulares en las calles, que continuamente los están grabando, en ciertas intersecciones, hacer un operativo y determinar cuáles son los agentes de tránsito que empiezan a exigir contribuciones económicas a cambio de levantar una sanción, y quiénes son los ciudadanos que también entregan esa contribución. Entonces matamos dos pájaros de un tiro, y creo que sería algo muy importante, porque aquí hay intersecciones que son conocidas, en donde malos agentes de tránsito, no digo todos, están más preocupados de que cometa la contravención antes de prevenirla. Entonces, ¿qué dice? El policía quiere que vaya a transgresiones para poderlo detener y sacar una coima. Mire, el famoso pico y placa, ¿no? Hay ciertos agentes de tránsito que van en motocicletas que ese mismo conductor se puede cruzar el rojo, no pasa nada, se puede cruzar la línea continua, no pasa nada. Estacionar en la vereda, algo que es se hace en el Ecuador con toda frecuencia y con toda impunidad. Pero tiene pico y placa y no está dentro del horario, pues entonces lo paran y lo paran para pedirle para arreglar el problema, ¿no? Entonces ahí creo que la policía, que hace su esfuerzo sin duda, porque es un problema complejo, tiene que hacer estos operativos que va a permitir depurar tanto al ciudadano que está cometiendo una irregularidad, porque evidentemente lo está haciendo, al igual que el policía. Además, en el Ecuador está faltando una patrulla de caminos de hace muchos años. En las carreteras normalmente están absolutamente desguarnecidas, no hay ni siquiera un patrullero parado en algún lugar de la ruta, de manera que el conductor, aunque sea por temor a ser detenido, se modere en su velocidad y cumpla las normas. La Comisión de Tránsito del Ecuador es la encargada en este momento de hacer el patrullaje en carreteras, pero obviamente su proceso para que este andamiaje en tránsito y de control en tránsito en carretera se dé, toma su tiempo. Ahí creo que, a mi criterio, cuando se reformó la ley, bien o mal, la policía tiene todas las provincias, excepto Guayas, el control de las carreteras. Entonces era mucho más fácil que tome el control de Guayas y no que Guayas tome el control de todo el país, por temas netamente logísticos. Y eso es lo que está ahora en este momento generando que en las carreteras no exista un verdadero control de carretera. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. En fin, creo que usted nos ha dejado más preocupados. 13 muertos, 139 heridos, las cifras que usted dio, sí, deberían hacernos reflexionar a los ecuatorianos, especialmente a quienes conducimos vehículos, que tenemos que manejar con más cuidado, con más precaución, cumpliendo las normas de tránsito, las normas universales, más allá de la ley ecuatoriana de tránsito, las normas universales de tránsito que permiten que todos manejemos más seguros y lleguemos a nuestro destino. Licenciado Abad, gracias por haber estado aquí. Gracias a usted por la invitación. Guillermo Abad, un experto en temas de tránsito en la República Potosí.